¿Cuántos damos gracias al Padre por este día, verdad, de reposo? ¿Verdad? ¿Cuántos estamos agradecidos por el Padre, verdad? Es un día de reposo, ¿verdad? De shalom para nuestras vidas, de descanso, ¿verdad? Y es bueno el shalom del Padre, ¿verdad? El descanso del Padre sobre nuestras vidas. Aún comprobado está que el hombre necesita, ¿verdad? Un día de reposo, un día de descanso para que su cuerpo, para que sus células puedan regenerarse, para que podamos estar fuertes y podamos estar firmes en todo tiempo. ¿Cuántos entendemos eso, verdad? Gracias al Padre que nos da un día para poder descansar, para reposar de nuestras obras, ¿verdad? Y tener la confianza y la seguridad que cuando tú y yo abandonamos o dejamos no quiero decir abandonamos, ¿verdad? Sino que ponemos primeramente en lugar al Padre, ¿verdad? Sobre todas las cosas. Él es fiel y justo para tomar cuidado de toda nuestra casa y de todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Cuántos entendemos eso? Siempre es mejor, ¿verdad? Que Él tome cuidado de nuestras cosas, que el tuyo tomemos cuidado de ellas. Muchas veces tratamos de tomar cuidado, ¿verdad? De las cosas que suceden, que están a nuestro alrededor, y queremos tomar control de todas ellas, ¿verdad? Pero pues yo te digo, ¿verdad? A veces tomando uno control de las propias cosas y de las acciones, a veces las cosas no se dan como uno quisiera. ¿Por qué no dejarle mejor al Padre que Él sea el que tome cuidado de nuestros asuntos, de nuestras cosas, que Él lo hará de mejor manera de lo que tú y yo podamos hacerlo? Amén. Es bueno, ¿verdad? Aprender de todos, de todo aprendemos. Dice la misma Escritura, aunque no estamos en el libro no estamos en tiempo de fiestas, podríamos hablar o vamos a hablar acerca de el tiempo de Pentecostés, o los 3 años antes de Pentecostés, o el tiempo antes de Pentecostés, cuando Yeshua comenzó su ministerio. Y cuando Yeshua comenzó, tú y yo podemos hablar de Pentecostés. ¿Qué significa? Primeramente vamos a entender qué es Pentecostés. Ya pasamos el tiempo. La palabra Pentecostés proviene de una terminología o de un término griego que significa Shavuot. La palabra Shavuot significa semanas, 50 días, o podríamos decir semanas. La palabra Shavuot significa semana. Shavuot significa semanas, que es un tiempo después de 49 días, que después está el día 50, que después de esos 50 días significa un tiempo de liberación. 7 semanas hablando respecto al día de Pentecostés. Y digo Pentecostés porque así muchos de nosotros, o la mayoría, se puede relacionar con este término de Pentecostés. Si hablamos de Shavuot, ¿verdad? Muchos estarían pensando, ¿verdad? ¿Y qué es Shavuot? ¿O qué significa la palabra Shavuot? Pero cuando tú y yo hablamos de Pentecostés, hablamos precisamente de un acontecimiento muy preciso que marcó el rumbo, o que marcó un hecho o un acontecimiento muy histórico. Que después de la venida del Mesías, cuando Yeshua comenzó su ministerio, 3 años antes y después, 3 años y medio después de su partida, fue la muerte. Fue un acontecimiento histórico que marcó algo que sucedió después de la resurrección del Mesías. Después de que el Mesías murió y resucitó y permaneció 3 días y 3 noches, como estaba escrito en la palabra, que así sería como Jonás permaneció en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches, así sería la señal del Hijo, que permanecería 3 días. Y por 3 días vemos que se dio la muerte de Yeshua. Muchos lloraban, algunos que iban por el camino iban entristecidos, diciendo que el Mesías había muerto, aquel que les había prometido, o en aquel que tenían puesta su confianza. Y que cuando le salieron unos hombres en el camino, Yeshua salió al encuentro de ellos y le dijeron: ¿por qué lloran o por qué están entristecidos? Y le dijeron: ¿acaso eres tú el único forastero que no sabe lo que ha acontecido y lo que ha pasado? Que ha muerto el Mesías, que todo esto. Y dice que Yeshua iba al lado de ellos, y empezando desde las Escrituras empezó a hablarle palabra por palabra, de tal manera que la palabra les empezó a compartir. Y dice de tal manera, dice que el corazón de aquellos hombres ardía, y le pidieron que se quedara un día más con ellos. Dice: ¿acaso no ardían nuestros corazones cuando Él nos abría y nos compartía las Escrituras? Porque dice que iba al lado de ellos, pero no lo conocieron, porque estaban tal vez
por las consecuencias, por la situación que los hechos se habían dado, que se habían presentado, que en aquel que tenían puesta su esperanza había muerto y no había resucitado. Y tal vez todo el enfoque de ellos estaba estaba puesto en la muerte, pero no en que Él resucitaría. Y de la misma manera se marcó un acontecimiento, que después de que Yeshua habitó y estuvo entre ellos y se dieron apariciones durante 10 días, y después dice la Escritura, dice que ascendió a la diestra del Padre, pero que Yeshua mismo les había dado una palabra y les había dicho: no se muevan de Jerusalén, de Samaria, dice, porque me serán por testigos en Jerusalén, por Samaria y hasta los confines de la tierra. Dice, no se muevan hasta que no sean investidos por el poder de lo alto. Cuando Yeshua ascendió, marcó un acontecimiento muy histórico, que estaban todos reunidos en aquel lugar, todo lo que conocemos nosotros como en el libro de Hechos, o en el libro de Hechos capítulo 2, que se habla acerca del acontecimiento o de Pentecostés, que toda persona conoce acerca de ello, que fueron lenguas repartidas de fuego, pero era con un propósito. Principalmente estaban marcando un tiempo en el que la misma Escritura dice que después de que se celebraría la fiesta de las primicias, tendrían que esperar un tiempo de 50 días, y después de 50 días, que significa la palabra Shavuot, que dice la Escritura en Levítico 23, dice que contarían 7 semanas y después de 7 semanas contarían 50. Eso nos habla de un tiempo de liberación. 50 son los años del jubileo, cada 50 años marca un tiempo de liberación, de júbilo, de alegría. 50 marcaba un tiempo en el que el pueblo se reuniría, del que dice la Escritura que todos estaban unánimes, orando con un mismo corazón. Y vemos la misma palabra, que fue un evento que ocurrió 3 años después de que Yeshua viniera a la tierra. Esos 3 años y medio después de que Yeshua vino, donde principalmente estuvieron rodeados, se rodeó de 12 personas, en el cual tomó para sí a 12 hombres que pudieran cumplir el propósito, para que hubiera una continuidad. Vemos que no simplemente fueron los 12 que él tomó, pero que fue una especie de una comunidad que se fue dando. Fueron 12 hombres que Yeshua escogió. Después de 12 hombres vemos que nacieron 70. Después de los 70, vemos que esos 70 dice que regresaron contentos porque habían expulsado espíritus, se regresaron tan contentos. Pero después también se dio un acontecimiento, que los que estaban en aquel lugar eran alrededor de 120 personas, discípulos, esperando la promesa de lo alto, o el advenimiento de la promesa que había dicho, o que él dejaría, que él derramaría de su espíritu para que tuviera cumplimiento a la palabra, que él derramaría de su espíritu sobre toda carne. Donde en aquel tiempo, en el libro de Pentecostés, estaban esperando esta profecía que había sido dada, que Yeshua les había dejado, que les había dado y que les había dicho que este tiempo se llegaría, donde que no se moverían de aquel lugar porque serían investidos por el poder de lo alto, por el poder del Ruach HaKodesh, por el Espíritu Santo. Y ciertamente les serían por testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Sabes que cuando yo miraba esta palabra, hay una palabra que Pastor Hugo siempre hablaba muy en especial. Y cuando él hablaba respecto a ello, dice que le serían por testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Para que antes tú y yo podamos conquistar las grandes masas, primero tenemos que conquistar nuestra casa. Yeshua, cuando estaba diciendo que serían por testigos, dice, me serán por testigos en Judea. Serían por testigos primeramente en la comarca, en el lugar en el que Yeshua los había plantado. Que el evangelio fuera dado a conocer en aquel lugar, en el lugar en el que ellos estaban. Pero una vez que el mensaje de la salvación, de las buenas nuevas, fuera conocido en aquel lugar, el mensaje pudiera extenderse no simplemente de Judea, pero que pudiera extenderse hasta Samaria. Y una vez que fuera extendido hasta Samaria, pudiera extenderse hasta los confines de la tierra, hasta otros lugares donde el evangelio no había llegado. De la misma manera, muchos de nosotros somos llamados a llevar el mensaje de la salvación del Mesías, principalmente en nuestras casas. Se podría decir que la principal célula
o el principal grupo en hogar, primeramente es nuestra casa. ¿Cuántos entendemos eso? Tenemos que preparar un lugar para nuestra casa, que nuestra casa le pueda conocer, que podamos ser luz en medio de nuestra casa, en medio de nuestro entorno, y que de ahí podamos salir hasta nuestros vecinos, y de nuestros vecinos poder salir hasta otros lugares. ¿Cuántos entendemos? Y para ello el Padre tiene que prepararnos, tiene que capacitarnos, y para ello tiene que tratar con nuestras vidas. Porque la encomienda que tú y yo tenemos y que el Mesías dijo, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. La encomienda es no pregonar simplemente el evangelio, pero la encomienda que fue dado es de hacer discípulos. Un discípulo no es una persona que se nace, es una persona que es formada a base de un discipulado y de una constancia acerca de los caminos de Yahweh. Que nuestras vidas puedan ser esas personas que puedan dar discipulado a otras personas. Para eso fue la encomienda, dice, enseñándoles cómo se hacen los discípulos. Yeshua les dijo, enseñándoles que guarden todo lo que les he guardado. Cuando una persona empieza a guardar los principios y los estatutos de esta palabra, que esta palabra da, esta palabra tiene el poder de cambiar y de transformar nuestras vidas, de que aprendamos como personas, como creyentes, a poner primeramente en primer lugar el reino de Yahweh y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Es principalmente, de la noche a la mañana tú y yo no vamos a renunciar nada. Pero un discípulo es una persona que ha entendido los principios del reino y que renuncia a su vida porque entiende que, como dice la Escritura, que nadie que haya renunciado, padre, madre, hijos, dice, por seguirle a Él no recibirá 100 veces más en esta vida y en la venidera. Cuando el Padre te pide que tú renuncies a algo en tu vida, no es con el fin de que Él desea que renuncies a las cosas que Él te ha dado, que renuncies a tu familia. Si tú y yo renunciamos a diferentes cosas en nuestras vidas por seguirle a Él, yo te digo, si cuando tú y yo renunciamos a nuestra familia, estamos renunciando a nuestra familia para poderla ganar, no para perderla. Porque dice la misma palabra, déjame decirlo de esta manera, tal persona engendra tal. Tú y yo tenemos la capacidad de poder multiplicarnos, de poder reproducirnos en la vida de otro. Y tal persona engendra tal. Tú y yo somos producto de aquello que nos ha disciplinado, de aquello que nos ha instruido, de aquello que nos ha formado. Para que alguien pueda tener o cargar sobre su vida algo tan firme en su vida, en su ser, y tener una convicción de que pertenece a Él, es necesario que aquel que lo forma pueda tener una convicción tan arraigada y plantada en los caminos de Yahweh. Tú y yo somos seguidores, o mejor dicho, somos discipuladores de nuestras casas, somos el modelo de nuestras casas, y tal engendra tal. Si queremos que nuestros hijos salgan con la confianza y con la firmeza de poder amar a Yahweh con toda su alma y con todo su corazón, es necesario que nuestros hijos puedan verlo primeramente en nosotros, para que ellos puedan seguir el mismo camino. Porque de otra manera no sucederá. No surgirá efecto. Porque a la medida de identidad que tú y yo tenemos, es la medida de identidad que ellos tendrán. De aquel que nos sigue, no simplemente nuestros hijos, pero aquellos que vienen detrás de nosotros, a la medida de identidad que tú y yo tenemos, es la medida de identidad que otros tendrán. Y cuando Yeshua levantó 12 hombres. No levantó 12 hombres simplemente para dejar un legado. Yeshua tuvo que levantar 12 hombres a base de un discipulado, de una formación, de enseñarlos, de instruirlos, de quebrantarlos, de llevar por diferentes enseñanzas, para que la vida de esos hombres pudieran renunciar a tantas cosas, y que tenían profesiones y tenían diferentes cosas, pudieran ser hombres preparados, que pudieran seguir una continuidad de las cosas que Él había hecho sobre esta tierra. Porque tú y yo somos la continuidad de aquellos que dieron su vida por amor al evangelio. Si tú y yo estamos plantados en este lugar, es principalmente porque hubo un grupo de personas que se tuvo que levantar y pararse firme y creer en esta palabra, para que esta palabra pudiera tener una continuidad. Si tú y yo estamos parados en este lugar, es porque alguien se tuvo que poner en la brecha en lugar de nosotros, por orar e interceder por nuestras vidas, para que tú y yo pudiéramos venir a una reconciliación delante de los caminos de Yahweh. Y eso es lo mismo que tú y yo tenemos que hacer. A eso tú y yo somos llamados. Todos y cada uno de nosotros
sobre nuestras vidas, el Padre no permitió que tú y yo naciéramos simplemente nada más por nacer. Tu vida, voltea con la persona que está a tu lado y dile, tu vida tiene un propósito. Ay, pastor, pero yo no tengo tal profesión. No importa, el Padre no te llamó por profesión, te llamó por lo que Él miró en ti y por el propósito que radica en tu vida, que desde el principio, que desde el vientre, como dice la Escritura, dice que bien en lo profundo de el vientre de nuestra madre fuimos formados, y en aquel lugar nos puso nombre, y que su embrión vieron nuestros ojos. Sus ojos. En ese momento tú y yo nacimos con un propósito. Él te marcó y Él tiene un propósito para tu vida. Pero ¿sabes por qué los propósitos no se llegan a cumplir? Porque muchas veces no hemos aprendido o no hemos renunciado a ciertas cosas para que los propósitos de Yahweh puedan darse sobre nuestras vidas. El propósito de aquellos 12 hombres fue cumplido porque tuvieron que abandonar y tuvieron que dejar diferentes cosas para que el propósito con el cual el Padre los había llamado pudiera ser cumplido sobre sus vidas. Y ese propósito muchas veces no se cumple sobre la vida de las personas o sobre el creyente, porque no ha aprendido, no ha sido formado. ¿Cuántos entendemos? Y nuestras vidas es en ese propósito. Tú y yo tenemos un propósito. ¿Y cuántos queremos lograr ese propósito? El Padre no podrá lograr esos propósitos hasta que estas cosas no ocurran en nuestras vidas. No es que la palabra de Yahweh haya fallado y los planes y los propósitos no se dieron porque la palabra de Yahweh no falló. No, la palabra de Yahweh nunca ha fallado. Y dice que cumpliría el propósito por lo cual lo envió. Isaías. Y tuvo que levantar a estos hombres en el Brit Hadashah después de la resurrección del Mesías. Esos 3 años después de que había venido a manifestarse sobre la tierra, donde muchos le conocieron como el Mesías y donde empezó a llamar primeramente un ministerio de 12 hombres, si tú quieres llamarlos judíos. Los tomó, empezó a discipularlos, empezó a enseñarles las cosas del reino de Yahweh, empezó a revelarse y venía con un cumplimiento profético respecto a los profetas. Vamos al libro de Isaías capítulo 41. Esta palabra de Isaías capítulo 41 es la promesa de ayuda para Israel, para el cumplimiento profético principalmente, que cuando el reino de Israel, ¿cuántos entendemos? Para este tiempo, cuando el profeta Isaías estaba escribiendo esta carta, el reino de Israel ya había surgido, o ya había habido una división en este reino. Un tiempo en el que se había habido una división, donde ya se habían dividido los dos reinos conocidos como la casa de Israel, como la casa de Judá, el reino del sur, el reino del norte, el reino del sur referente a la casa de Judá, el reino del norte, la casa de Israel. Que cuando habla la Escritura acerca de Jacob, habla acerca de todo el pueblo, no habla precisamente una identidad, pero habla todo el pueblo Israel. Y que principalmente se habían dividido 2 tribus sobre un lugar, sobre la casa de Israel, y 2 tribus sobre la casa de Judá, y 10 tribus sobre la casa de Israel. Se perdieron, tanto Judá como la casa de Israel se perdieron en esa división. Unos por 70 años que fueron a permanecer en un cautiverio, que durante por 70 años estuvieron en la tierra de Babilonia, donde Daniel entendió los tiempos, que serían 70 años. Y Daniel entendió y levantó un clamor y dijo: Padre, perdónanos porque hemos pecado, nos hemos apartado y todas estas cosas nos ha sobrevenido porque te hemos abandonado a ti. Hubo un arrepentimiento y un clamor de Daniel, entendiendo que eso que había sobrevenido sobre ellos había sido por su propia consecuencia. Y muchas veces las cosas que sobrevienen, no muchas veces, amado, déjame decirle, las cosas que sobrevienen a nuestras vidas es producto de la desobediencia o el apartarnos de las cosas de Yahweh. Porque en Jeremías dice, mira cuán amargo es haberte apartado de Yahweh tu Elohim, porque tu propia maldad te castigará.
Nuestros hechos, nuestras acciones que tú y yo vivimos son producto de haber abandonado los caminos de Yahweh, o por nunca haber permanecido en ellos. El haberle dado la espalda en caminar en pos de nuestros propios caminos. El reino del norte, la casa de Israel, se perdió. Nunca regresaron ni de cautiverio, fueron en un exilio. Exilio que permanece hasta el día de hoy, que nunca retornaron. Que en esa división se permanecieron Benjamín y la casa de Judá en el reino del sur. Que aunque la tribu de Leví no permanecía a ese lugar, a esa tribu, la tribu de Leví tuvo que regresar y retornar. Porque donde permanecía y estaba el templo, ya que había sido dado a cargo, el cargo de los levitas de ministrar las cosas del templo, había sido principalmente a la casa de Leví, los levitas. Y entendiendo ellos su posición, en el que Yahweh los había plantado, en esa posición en la que ellos los tenían, aunque no permanecían en aquel lugar, en esa división, ellos permanecieron con Judá y Benjamín, porque entendían que el reino, que el templo estaba en aquel lugar, y que su lugar, que su servicio debería de permanecer en aquel lugar. Porque si tú miras en esa división, dice que Jeroboam tuvo que levantar sacerdotes, porque no había sacerdotes, los sacerdotes se quedaron en aquel lugar. Y no, sin embargo, ello dice que Jeroboam levantó también, dice, fiestas que sobrevinieron a su propio corazón, llevándolos en alejándolos de todo lo que concernía que ver a las cosas de Yahweh, porque Jeroboam había dicho, si este pueblo permito que regrese y retorne nuevamente hasta aquel lugar, se quedarán. Y Jeroboam tuvo que hacer algo para que el pueblo se quedara con él. Hasta el día de hoy esas 10 tribus permanecen perdidas. Se quedaron por aquellos lugares que pertenecían al templo. Cientos años después, en Isaías, se está profetizando que ocurriría o que empezaría a ocurrir algo profético, que vendría la manifestación del Hijo del Redentor de Yahweh de Israel. El nombre del Padre que habla en el libro de Isaías. Vamos al libro de Isaías capítulo, vamos a guardar lugar ahí. Isaías capítulo 41, que después tendría su cumplimiento. Isaías habla acerca de su Redentor. Habla acerca del Redentor de Isaías, habla acerca del Salvador. Podemos verlo en el libro de Hechos, la palabra en el libro de Hechos, para ver su cumplimiento profético. Todo lo que Yahweh tuvo que hacer, principalmente con esos 12 hombres. Su Hijo tomó principalmente de estos hombres, que algunos tenían diferentes profesiones, diferentes carreras, mas sin embargo Yahshua los tomó con un propósito. Cada uno de ellos tenía un propósito. Aunque uno de ellos se perdió y que fue llamado otro en lugar de ellos para permanecer nuevamente con esos 12, todos tenían un cumplimiento, todos tenían un propósito. Tal vez el principal propósito de Judas no se dio porque hubo algo en su vida que no permaneció, que no dejó ser cambiado. Se beneficiaba tal vez de todas las cosas que permanecían. Era el tesorero, era el que guardaba el dinero. Tal vez lo que gobernaba su corazón era la ambición, el dinero. Fue uno de los que dijo cuando se le quebró el frasco de alabastro delante de los pies del Mesías, y dijo, ¿qué ha hecho? Dijo, mejor hubiera sido que guardara ese lugar, ese frasco, y lo vendiera, y ese dinero se diera a los pobres. En cierta manera, porque él era guardador o recaudador de todo lo que entraba, era el tesorero. Había un interés. Tal vez no era tanto que él quería que se ayudara a los pobres, sino él lo miró como negocio. Por el lugar en el que Judas tuvo que traicionarlo fue por monedas. Si tú quieres llamarlo por alguna de esas, fue una traición. Algo movía su corazón, que sin embargo en su vida había un propósito. Y cada uno de nosotros tiene un propósito en los caminos de Yahweh. Y tú y yo tenemos que dejar que Él cumpla su propósito en nosotros. Dejarnos moldear, dejarnos transformar. Y yo te digo, muchas veces los tratos de Yahweh no son tan
tan sencillos. Muchas veces son dolorosos, pero Él tiene que podar ciertas áreas de nuestras vidas. Un árbol, cuando se poda, se le arrancan las hojas. Muchas veces se le arrancan las ramas que tiene por un lado, que tiene por otro. Las ramas tienen que ser quitadas para que ese árbol pueda ser podado. Nuestras vidas muchas veces tienen que ser podadas. Nuestras vidas muchas veces tienen que renunciar a diferentes cosas que no van a ser fáciles, pero que es por nuestro bienestar. Porque su palabra dice que los planes que Él tiene para nosotros son planes de bien y no de mal. Todo lo que Él desea hacer en nuestras vidas es con un propósito. ¿Cuántos entendemos? Todos los planes que Él desea hacer con nosotros. Tomó a 12 hombres para completarlos como sus discípulos. Inició primeramente con transformándolos, para que la mente de esos hombres pudiera ser una mente de un carácter fuerte, renovado, duradero, transformado, con un fundamento, con principios, para que ahora tú y yo pudiéramos valorar, o pudiéramos ser valorados o integrados conforme al pueblo de Yahweh, conforme al pueblo de Israel. La obra del ministerio de Yeshua comenzó con esos 12 hombres. Tuvo que transformarlos. 3 años antes fueron necesarios, fueron esenciales para que pudiera Yahweh contar con hombres transformados, entregados. Di conmigo, Él desea que mi vida sea entregada, transformada y renovada para poder cumplir sus planes y sus propósitos. Era necesario, esos 3 años y medio fueron necesarios para que Él pudiera tomar 12 hombres y con esos 12 hombres poderles dar una identidad, poderlos formar, poderlos transformar, pudiera ser de una mentalidad firme, entregados principalmente, y que las experiencias que tuvieran en su vida, en su caminar, era para enseñarles a través de que Yeshua estaba dándoles el camino, la verdad y la vida. Los planes o las cosas que sobrevienen a nuestras vidas son con un propósito, para que nuestra vida pueda ser preparada, capacitada, transformada y pueda darnos una identidad a cada uno de nosotros. ¿Cuántos entendemos eso? Y de nosotros depende. ¿Cuánto tiempo queremos que sea el trato de Yahweh con nosotros? ¿Cuánto queremos que sea el trato en el que Yahweh tenga que tratar con nuestras vidas? Sabes que el éxito de Yeshua fue en la continuidad, para que la eternidad y la eficacia de poder recoger principalmente lo que se había perdido. Yeshua sabía y Él entendía que el tiempo de su ministerio y de su partida estaría cercano. Él sabía que así como había venido, así tenía que ascender a la diestra del Padre. Y que para que su continuidad pudiera estar sobre esta tierra, Él en todo momento se encargó de darles a entender a estos hombres cuál había sido la misión o la venida de Él sobre esta tierra. Él siempre se encargó de darles a conocer que Él había venido sino a buscar lo que se había perdido, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Que Él les había dicho que había otras ovejas que no estaban en ese redil, pero que eran necesarios también traerlas a ese lugar. Él hablaba acerca de una restauración de todo su pueblo, de lo que se había perdido. Si Yeshua tenía la multiplicación de panes y peces sobre su vida, era para que ellos pudieran ver que cuando uno se compromete a cumplir los planes y los propósitos de Él, Él necesita un pueblo que cuando parece que todo parece difícil y pone su confianza en Él, todo es posible en Él. Si esos hombres que estaban rodeados de Yeshua, que estaban alrededor de Yeshua, vieron la multiplicación de panes y de peces alrededor de sus vidas, era con un propósito de hacerles ver y de enseñar de que sus vidas estaban entregadas a Él. Aunque las circunstancias parecieran difíciles, Él lo haría posible.
No hay circunstancia difícil en nuestras vidas cuando tú y yo dejamos que Él obre, cuando tú y yo dejamos que las circunstancias, que los planes y los propósitos de Yahweh sean cumplidos en su voluntad. Cuando tú y yo como creyentes simplemente depositamos nuestra confianza en Él, y no es una fe simplemente en decir Padre yo creo, sino es en nuestra confianza, en nuestra emuná. Eso es fe, emuná es fe, es nuestra fidelidad, nuestra constancia en los caminos de Yahweh, que aunque parezca difícil la situación, no importa Padre, yo permaneceré firme creyendo en tu palabra, porque sé que tu palabra es verdad. Permaneciendo creyendo en todo tiempo. Era para mostrarles y hacerse mostrar a ellos, para darles una identidad, un carácter. Tú y yo nacimos con un propósito muy marcado en nuestras vidas. Todos nacimos con ese propósito muy definido, marcado en nuestras vidas. Venimos a la tierra con un fin tan marcado y con un propósito en nuestras vidas, que lamentablemente esos planes o esos propósitos, desafortunadamente o lamentablemente, no se dan o no se cumplen porque la persona no es formada. Cuando tú y yo dejamos ser formados, esos planes y esos propósitos empiezan a cobrar forma en nosotros. Todo depende de nuestra formación. Aunque están esos planes y esos propósitos, depende de la formación que tú y yo recibimos, del propósito divino, de la ayuda del Ruach HaKodesh en nuestras vidas. Todos nosotros necesitamos de la ayuda de su Ruach, de su Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Si el Espíritu no está en nuestras vidas, Él es el que nos enseña. El Ruach, el Espíritu, es el que nos redarguye dónde estamos mal, dónde tú y yo tenemos que cambiar, para que los planes, para que los propósitos de Yahweh puedan ser cumplidos en nosotros. Pero es un preciso, la única manera para que el propósito divino pueda ser cumplido es pasar por un proceso de transformación de carácter. Sin transformación de carácter, sin ese carácter transformado, los propósitos del Padre no podrán ser cumplidos en nuestras vidas. Tiene que haber una renovación, una transformación de carácter. Y cuando hablo de carácter es cómo está nuestra vida. ¿Cuál es el temple que tú y yo tenemos? Tiene que ser transformado todo lo que hay en nosotros. Tiene que haber una renovación completa. Tal vez tú dices, pero es que yo no puedo, yo ni tengo tal profesión. Él no mira la profesión. Él mira qué tanto tú y yo nos podemos rendir a Él. Cuando tú y yo dejamos que Él sea el que transforme, moldee y transforme nuestras vidas, no importa quién tú y yo somos, no importa si eres tú una ama de casa que cuida la casa, que cuida a los niños, que simplemente está en el hogar y que el marido se va a trabajar, tienes un propósito de poder dar vida, que si tú como mamá fuiste capaz de engendrar y dar vida y de instruir, y con el mismo propósito es con el cual el Padre Yahweh te puede llamar para formar e instruir a otros en su camino. Pero todos somos llamados. No es por profesión, no es por la capacidad que uno tenga, es que tan rendida esté en nuestras vidas para que Él pueda transformar nuestro carácter delante de Él. Todo lo que Yeshua hizo con esos hombres que estuvieron alrededor de Él, que parecen anécdotas y tan historias tan interesantes de la palabra, era con un fin y con un propósito de hacerles ver y de enseñarles que tenían cosas que renunciar en sus vidas. Todo era alrededor de ellos, era a base de interés. ¿Pastor? Sí. Tenían intereses sobre sus vidas. Todos querían ser los primeros. Todos querían permanecer al lado de Él, cerca de Él, pero querían ser los primeros. Había un rango, había cierto grado, celos entre ellos. De tal manera que decía, bueno, y Yeshua tuvo que decir, y que de Él sígame tú. Todo era movido por sus celos, por querer ser los primeros. Qué difícil es a veces estar en una relación donde a veces hay celos, donde hay división,
donde se quiere ser el primero, donde el primero siempre quiere ser yo y después yo. Que si es el medio de una relación, todo esto de hechos y la multiplicación que se fue dando de 12, de 70 y de una multiplicación constante, era con el fin y con el propósito de que el Padre pudiera establecer una obra o una comunidad o una identidad que pudiera conocerle. Pero déjame decirte que cuando hay una comunidad y hay una entidad, si el carácter de la persona no es tratado, muchas veces es difícil. ¿Cuántos entendemos? Amén. Entre más sean, Pastor Hugo siempre decía esto, o yo me recuerdo que alguien una vez me dijo, o yo lo escuché de él: en la iglesia, en la comunidad, muchas veces van a estar los peores. Porque es en ese lugar están reunidos o congregados los que quieren cambiar y transformar sus vidas. Y de que si ni miraron feo, estamos en transformación. Estamos en un propósito, no diciendo que siempre va a ser lo igual, pero estamos con un propósito de que Yahweh nos transforme. Porque hay gente que dice: es que a la iglesia yo no voy porque no quiero ser hipócrita. No, muchas veces es más hipócrita el no venir, porque no reconoce que tiene que cambiar y transformar su vida. ¿Sí o no? Es como si yo estuviera diciendo: yo no necesito cambiar, estoy tan bien con la vida que llevo, y conforme es mi carácter y conforme es mi manera de vivir, que no necesito ningún trato, ningún cambio de Yahweh sobre mi vida, que soy mejor que los que están en aquel lugar reunidos. Eso es, traduciéndolo, eso es lo que se dice, o poniéndolo en pocas palabras. Porque todos necesitamos cambiar. Todos necesitamos que nuestra vida sea transformada, que nuestro carácter sea moldeado. Porque hay algo que muchas veces reposa sobre nosotros, que es, a veces son los celos, que es la envidia, el ego, yo, y yo, que en una relación es: quiero ser yo por sobre todas las cosas. La atención la necesito yo, nadie más. ¿Cuántos entendemos? Y eso se requiere cambio, transformar carácter, para que esa comunidad pueda convivir una con la otra. El matrimonio, la asamblea, es de comunión de los unos con los otros. ¿Cuántos entendemos? Tenemos que saludarnos los unos con los otros. Tenemos que abrazarnos los unos con los otros. Tiene que haber un convivir. Y entre más crece la comunidad, muchas veces mayor va a ser el trato. Amén. Amén, gracias, Padre. Tenemos que rendir nuestras vidas para que la voluntad del Padre sea hecha sobre cada uno de nosotros. Tenemos que dejarnos ser transformados. El propósito divino para cada uno de nosotros, para que se puedan cumplir los propósitos, para que podamos tener la fuerza, la habilidad. ¿Sabes que la fuerza y la habilidad se necesita con la ayuda del Ruach HaKodesh? Si pensamos que la fuerza y la habilidad es simplemente con el ser humano, con la capacidad humana, estamos perdidos. Con mi capacidad, con mi fuerza, con lo que yo pienso que yo soy, no es suficiente para poder cambiar. Se necesita la ayuda del Ruach para que nuestras vidas puedan ser cambiadas y para que nuestras vidas puedan ser transformadas. ¿Cuántos entendemos eso? Vamos a Isaías capítulo 41. Parte de un pueblo, principalmente que se habían perdido 10 tribus, junto con otros 2, los judíos, todo lo que no era israelita, la casa de Israel, que uno pertenecía al pueblo de Yahweh, y dentro de ese pueblo de Yahweh hay otros 2 pueblos. Vamos a Isaías capítulo 41. Hablando de esos 2 pueblos en la casa de Judá,
y la casa de Leví, de Benjamín. Dice Isaías capítulo 41. Dice la palabra, dice: guarden silencio, oh islas, renueven su fuerza los pueblos, acérquense y entonces hablen, acérquense juntos a juicio. Cuando la palabra habla acerca de costas, otras traducciones dicen islas o costas o islas, los parámetros acerca de lo que son las costas o las islas hablan referentemente a donde irían las tribus que se perdieron en aquel lugar. Cuando Yeshua vino a buscar lo que se había perdido, que en Isaías habla que él proclamaría a la tierra de Zabulón, a la tierra de Naftalí, y que la luz había resplandecido sobre ellos, y que cuando Yeshua emprendió su ministerio en Mateo capítulo 4 y empezó a pregonar, dice que empezó a pregonar y tuvo cumplimiento la palabra del profeta Isaías que había dicho que la tierra de Naftalí y la tierra de Zabulón había visto la gran luz, y la luz resplandeció sobre ellos. Esos lugares, Naftalí y la tierra de Zabulón, eran lugares que estaban referentes, o que fueron lugares que estaban hacia las orillas del mar. Hacia aquellos lugares se habían ido o se exiliaron con el pueblo de Israel o la casa de Israel. Esas 10 tribus que se perdieron se alejaron y se paganizaron, de tal manera que fueron habitando las islas de los lugares, las costas. Y la palabra dice en Jeremías capítulo 40, Isaías 41, dice: guarden silencio, oh islas. Principalmente está diciendo o está hablando a este pueblo. Está hablando de una restauración. Dice: guarden silencio. Y dice: ¿quién despierta la justicia desde el oriente y la convoca a sus pies? Se rendirán delante de él las naciones, y los reyes se sorprenderán. Su espada los hará como polvo, y el arco como hojarasca que cae. Dice: él los perseguirá, luego hará la paz, pero no entrarán en sus pies por el camino. ¿Quién lo ha preparado y quién lo ha hecho? ¿Quién ha convocado a las generaciones desde el principio? Yo Yahweh, el primero y el último. Yo soy, dice, yo soy. Dice: las islas los han visto, y los confines de la tierra tuvieron temor. Temieron y se acercaron y vinieron. Cada quien auxilia a su prójimo y a su hermano. Dice: esfuérzate. El carpintero anima al orfebre, dice, que moldea y que con martillo pule, y diciendo: está listo para la soldadura. Luego afirma la obra con clavos, de modo que no se tambalee. Ahora pues, Israel, siervo mío, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, a quien he fortalecido. Yo te llamé desde los extremos de la tierra, y de las regiones remotas te he dicho: tú eres mi siervo, yo te he escogido y no te he desechado. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Elohim, el que te fortalece. Ciertamente te he ayudado, y también te sustentaré con la diestra de mi poder y de mi justicia. Los que tienen envidia serán avergonzados y confundidos. Los que contienden contigo serán como nada, pues dejarán de ser. Buscarás a los que contienden contigo, pero no los encontrarás. Serán como si no existieran los que luchan contra ti. Porque yo soy Yahweh tu Elohim, el que te fortalece. Tu diestra te ha dicho: no temas, yo soy tu ayudador. No tengas temor, gusano de Jacob, langosta de Israel. Yo soy tu ayudador, declara Yahweh, tu redentor y el santo de Israel. ¿Qué dice la palabra? Que Él es nuestro redentor y Él es el santo de Israel. Eso nos habla acerca de una unidad. Está hablando principalmente de una restauración de su pueblo. Habla que Él es Yahweh, nuestro redentor, que Él es el que nos fortalece, que Él es el que los levantará. Y Yeshua vino principalmente y recogió lo que se había perdido. Todo lo que se había perdido, Yeshua vino con un cumplimiento de venir y recoger lo que se había perdido. Versículo siguiente dice, versículo 16: los aventarás, dice, y el viento se los llevará como torbellino. Los esparcirá, pero tú te regocijarás en Yahweh. En el Santo de Israel te gloriarás. Los pobres y los necesitados buscarán agua,
pero no la hay. Su lengua estará reseca por la sed. Yo, Yahweh, el Elohim de Israel, les responderé y no los abandonaré. Abriré río en los montes y en los manantiales en medio de los valles. Transformaré el desierto en estanques de agua y fuentes de agua en la tierra seca. Pondré cedros y acacia y mirtos y olivos en el desierto, y simultáneamente pondré en el valle de excelentes cipres, para que vean y sepan y consideren y entiendan juntos que la mano de Yahweh hizo esto y el Santo de Israel los creó. Dos cosas muy diferentes. Tú y yo somos todas las masas. Toda la humanidad fue creada por Él. Pero únicamente el pueblo de Israel es el que fue creado y es formado por Yahweh. Cuando tú y yo entendemos que somos del pueblo de Yahweh, entendemos que aquel que nos forma y transforma nuestras vidas es Él. No somos como los demás pueblos. No hay ninguna entidad. Vamos a Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. Ahora pues, así dice Yahweh tu Creador: oh Jacob. Fíjate qué interesante. Todo Él lo tiene preparado con un propósito. Vuelta con la persona que está a tu lado y dile: todo Él lo tiene con un propósito. Todo Él lo tiene preparado con un propósito para nuestras vidas. Jacob. ¿Quién es Jacob? Jacob es todo lo que no pertenece. ¿A quién? A Judá principalmente. Lo que antes era de Yahweh y se perdió en esa división, en ese exilio que se llevaron, ¿no? Exilio, que permanecieron y que hasta el día de hoy, que se separó de la casa de Jacob principalmente, renunció a aquellos que habían hecho el pacto con Israel, con todo su pueblo, a los pies del monte Sinaí habían recibido los 10 mandamientos en aquel lugar. Aquel pueblo que se dividió y se perdió y que abandonaron los caminos de Yahweh, que se dieron a los ídolos de las demás naciones, que se paganizaron, que olvidaron los mandamientos, las masas que se empezaron a formar junto con las demás masas de las demás naciones. Israel, todo este pueblo se perdió. Y hay un pueblo que está perdido y que Yeshua dijo: he venido a buscar lo que se había perdido. Y dice Isaías capítulo 43, versículo 1. Ahora pues, así dice Yahweh, Creador, tu Creador, oh Jacob, el que te formó, oh Israel, no temas, porque yo te redimí y te llamé por tu nombre, porque mío eres tú. Si pasas por el mar, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán, y si andas por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo soy Yahweh tu Elohim, el Santo de Israel, tu Salvador. Entregué a Egipto a cambio de ti, y a Cus y a Seba en lugar tuyo. Por cuanto eres de gran estima a mis ojos, yo te he honrado. Dice, y te he amado y te he dado, dice, y te he dado hombres a cambio de ti y naciones por tu alma. Versículo siguiente, versículo 10. Dice, en verdad ustedes son mis testigos, declara Yahweh, mis siervos, que yo elegí, para que entiendan y crean en mí y sepan que yo soy. Antes de mí no fue creado Elohim, Dios, ni lo será después de mí. Yo soy Yahweh y no hay más fuera de mí quien salve. Esto nos habla de una unidad dentro de su Hijo, dentro de un Ejad. Podemos hablar acerca de Dios, pero simplemente podríamos decir, cuando hablamos de Dios hablamos de un Dios. Pero cuando hablamos de Eloha, de Elohim, la palabra Eloha, Elohim, habla referente, es otro nombre. Eloha es otro nombre que es representativo del nombre de Yahweh. Elohim, que lleva el nombre de Yahweh. Cuando hablamos de Elohim, estamos hablando en una manera plural, como si fuera una multitud o algo comprimido. Vamos, no sé si sea la palabra correcta, pero una multitud en uno solo. No sé si me estás entendiendo. No es un Elohim, es un Elohim por sobre todos los dioses, en uno solo. Y dice la palabra, y fuera de mí no hay quien salve.
Y cuando la palabra habla acerca de Él, habla referente sí acerca del nombre de su Hijo, pero habla referente que es otro nombre que se le da al nombre de Yahweh. Vamos al versículo 7. ¿Qué dice el versículo 7? Vamos a continuar, dice: yo declararé y salvé, yo anuncié y no hay entre ustedes Dios. Extraño, por tanto, ustedes son mis testigos, declara Yahweh. Yo soy su Elohim. Si desde el primer día yo soy y no hay quien pueda librar de mi mano lo que yo hago, ¿quién lo podrá revocar? Él hace, y así como hace, no hay quien pueda revocar ni cambiar nada. Él es Elohim. Fíjate qué Dios, qué Elohim tenemos tú y yo. Ahora sí, como diríamos en México, ¿verdad? Si todavía no nos ha caído el 20, el Elohim que tú y yo tenemos, ya estamos perdidos. Dice, porque fuera de mí no hay, dice, y quien yo declare, dice, no hay quien revoque. Por eso dice, así es mi palabra que sale de mi boca y no regresa vacía. Cumple el propósito por lo cual lo envié. Y dice el versículo siguiente, dice, ¿cuántos entendemos que somos de Israel? A todas las masas Él las creó. Y lo puedes mirar desde el principio de Génesis, desde la humanidad. Vemos que Él creó las grandes multitudes. Pero dice que también hizo y formó a su pueblo, que es Israel. Y dice versículo 7, dice, a cualquiera que invoque, déjame te lo leo la versión de las Américas, Isaías capítulo 43, y eso ya me lo termino. Isaías capítulo 43, versículo 7. Vamos a leer un poquito atrás. ¿Estamos ahí? Versículo 5. Dice, no temas porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu descendencia y del occidente te reuniré. ¿Desde donde Yahweh prometió en el libro de Éxodo y de Deuteronomio que Él reuniría de los confines de la tierra? Dice la palabra que así como fuimos desterrados, buscaríamos a Yahweh con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón, y volveríamos y retornaríamos nuevamente a Él. Y dice la palabra, dice, no temas porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu descendencia y del occidente te reuniré. Diré al norte, entrégalos, y al sur no los retengas. Al norte y al sur, ¿de dónde nos reuniría? Desde los cuatro extremos, desde los confines de la tierra, dice, del norte, del sur, del este y del oeste, dice. Y al sur dice, no los retengas, dice, trae a mis hijos desde lejos y a mis hijas desde los confines de la tierra. A todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Nos creó, pero el mismo que nos creó es el que nos formó. Pero dice, y todo el que es llamado, ¿por quién dice? Por mi nombre. Yo no veo el nombre de Yahweh en mi vida, en mi nombre. Yo me llamo Gustavo Padilla y yo no miro el nombre de Yahweh en mí. Y tú dices, pastor, pero ¿dónde miro el nombre de Yahweh en mi vida? Pero cuando tú ya dices, Él es el Santo de Israel, el que nos creó y el que nos formó, el único nombre. Recuerda que la palabra Él es el nombre que se le da el nombre de Yahweh, es otro de los nombres, Eloha, Él. Elohim es uno de los nombres que tiene. Elohim es uno de los pronombres. Es un pronombre porque su nombre no es Elohim. Si traduzco la palabra Elohim, es un pronombre. La palabra es, cuando yo digo Dios, simplemente es un pronombre, pero dice que es su nombre. ¿Cuál es su nombre? El pueblo que dice, el pueblo que carga su nombre, el que es llamado por su nombre. La palabra Él es uno de los palabras que se le atribuye al nombre de Yahweh. Y la palabra dice Israel o Israel. ¿Dónde carga el Él? Al último. Cuando tú y yo entendemos que somos Israel,
el que carga el nombre de Yahweh, podemos entender que el único Elohim que nos formó, que nos creó, es aquel que todo lo puede. Porque no hay ninguna entidad sobre esta tierra, sobre este lugar, que se le pueda atribuir el nombre de Israel. Que aunque yo pueda ir a una constitución o a un registro con el gobierno y pueda darle el nombre Iglesia de Dios, Iglesia de tal, por usar cualquier nombre, sin hablar de nadie, por más que utilice el nombre de Dios en mi institución, en mi lugar, en mis agendas, en los bailos, en los que está en lo que la compañía, si tú quieres que el gobierno pueda mirar, o en la iglesia que puede ser establecida, por más que el nombre de Dios puede ser instituido, y no significa que cargue el nombre de Dios, de Yahweh, porque la única entidad que carga el nombre de Yahweh es Israel. Y la única manera que tú y yo podemos entender y creer en esta palabra, dice que aquel que es llamado por mi nombre es Israel. La única entidad que carga el nombre de Yahweh es Israel y ningún otro pueblo. Si yo no soy parte de Israel, o me estoy haciendo fuera parte de Israel, soy una entidad, conforme a esta palabra, que no carga el nombre de Yahweh. Porque el único pueblo que carga el nombre de Yahweh, y que aquí lo dice, es Israel. Israel. Fíjate, en el español sí queda muy bien que cargamos su nombre. Cuando tú y yo entendemos que somos parte, que tuvo que venir el sacrificio, que tuvo que venir con un propósito Yeshua sobre esta tierra, de venir y buscar lo que se había perdido, de restaurar todo textualmente. Él carga el nombre de Yahweh sobre su vida. Cuando tú y yo decimos que somos Israel, voltea con la persona que está a tu lado, estamos cargando el nombre de Yahweh sobre nosotros. Y Él es el único quien puede librar. Dice, y fuera de mí no hay quien salve. Aleluya, Padre. Cuando tú y yo invocamos su nombre, qué bueno es invocar su nombre. Y de hacernos y sernos parte de la entidad con el pueblo de Israel. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. Vamos a guardar lugar ahí, Hechos. Si somos de Él, si somos del pueblo de Israel, somos llamados a sus promesas, a sus propósitos. Todo ser humano nace principalmente con una razón, con un objetivo y con un propósito de ser descubierto. Cuando entendemos que somos llamados con un propósito divino delante de los caminos de Yahweh. Tu vida y mi vida tiene un propósito divino. ¿Cuántos entendemos? Y entendemos que entender que somos llamados por Él. Y lo único que tú y yo somos llamados a hacer en esta vida, que lejos, sí, déjame decirte que somos llamados a trabajar, a construir nuestra casa, pero nuestro propósito no es venir a hacer riquezas. Nuestro propósito no es simplemente cuidar nietos. Nuestro propósito no es simplemente cuidar de nuestra casa, cuidar de nuestro negocio, cuidar de todo. Nuestro propósito como personas que tú y yo fuimos creados, somos sido llamados para alabarle y para exaltarle a Él por sobre todas las cosas. Eso es nuestro propósito y nuestra función principal sobre esta tierra, no sobre las demás cosas. Sí hay un propósito que lo que todos tenemos y que viene con la vida, con el tiempo, y que cada uno se nos da. El que es artista, el que es cantante y que canta, no, su propósito no simplemente de ganar y enriquecerse de ser cantante y de entretener a los demás que lo están mirando, sino el propósito de ser artista y artista y cantante sobre la vida de una persona es con el fin de poder reunir a las multitudes y a los masas a los pies de Yahweh. Nuestro propósito y nuestra función es de venir, de exaltarle a Él y de que a través de nosotros otros se puedan conocer a Él. ¿Cuántos entendemos? Ese es nuestro propósito. Esa es nuestra labor de cada uno de nosotros. ¿A eso tú y yo somos llamados? A eso el Padre nos ha llamado, de poderle rendir loores a Él. Yeshua a los 30 años, creció a los 30 años, desde los 30 años, empezó lo que fue su ministerio a los 30 años de edad, se aparece a estos hombres
Entrena a estos hombres y por medio de esos hombres, aunque falló uno de ellos, volvió a tomar uno de ellos para que volvieran a hacer una formación de 12. Y tal persona engendra tal persona. Los bebés que nacen son directamente el reflejo de los padres, cada uno de diferente manera. Cada bebé nace de diferente manera, con diferente personalidad, pero hay una relación por el modelo y que es el reflejo de otro. Cada niño nace con su personalidad, pero nosotros como padres somos el modelo y el reflejo de lo que ellos serán. Muchas veces nuestros temores vienen a ser el temor de ellos. Nuestra manera de ser viene a ser muchas veces la manera de ser de ellos. Pero cuando tú y yo entendemos que nuestras vidas es con el fin de que cada uno de nosotros sea renovado y transformado de nuestro carácter, la imagen y la semejanza que tú y yo vamos a reflejar a ellos es la imagen de aquel que queremos que sirva a Yahweh. ¿Cuántos entendemos? Yeshua tuvo que trabajar. Habían pasado 3 años de estar con el Mesías. Profetizó acerca del pueblo, acerca de las costas que sería recogido. El pueblo que sería trillado fue un pueblo que tuvo un recogimiento. Somos llamados tú y yo a recoger. Somos llamados a recoger lo que se ha perdido. Somos llamados a traer un recogimiento. Nuestras vidas son con un fin y con un propósito de poder ganar a otros. Y déjame decirte, por eso es importante muchas veces cuando se establece y se tiene un grupo en hogar dentro de una comunidad o dentro de una iglesia. Porque dentro de esa comunidad y dentro de ese grupo, tú y yo podemos ganar y traer a otros a los pies de Yahweh. Para eso somos llamados, de traer un recogimiento. Y esa debe ser nuestra función y nuestra encomienda sobre cada uno de nosotros, de que nuestras vidas sean transformadas. Habían pasado 3 años, vamos a Hechos capítulo 2. Habían pasado 3 años de estar con el Mesías. Ascendió y dejó hombres formados, trabajados con un carácter con el cual Él los pudo formar. Trabajó por medio de una comunidad cuando Yeshua ascendió y el Ruach descendió sobre cada uno de ellos. Dice que los que se encontraban, Yeshua empezó a trabajar con una comunidad primeramente de 12. Esos 12 se multiplicaron en 70. Dice la escritura que de los 70 fue donde los escogió. De esos 70 hubo una multiplicación de 120. De esos 120 que se encontraban en el libro de los Hechos, reunidos unánimes, vino el Padre a traer una comunidad o una asamblea, si tú y yo, por llamarlo de ese motivo. Trajo a un pueblo que los que escucharon el mensaje del Mesías, después de ser 120 los que estaban reunidos, vino y se predicó el Evangelio, la palabra, y fueron ganados otros 500. Después de esos 500 vino una multiplicación a través del mensaje poderoso del apóstol. Dice que entregó el mensaje, dice muchos se convirtieron y dijeron: ¿qué pues haremos, hermanos míos? Y muchos, dice, se entristecieron, dice, y empezaron a tener un techobá en sus vidas, en sus corazones, a través del mensaje. Y dice que en aquel día, dice que fueron ganados de alrededor de 3,000 personas. Después fueron ganados alrededor de 5,000. Todo comenzó con el propósito de 12 hombres, que Él tuvo que trabajar, que tuvo que formarlos, que tuvo que transformar el carácter, que fueron escogidos para poder aprender los principios del reino de Yahweh y que esos principios del reino pudieran ser aplicados y poder llevar una multiplicación en medio de ese lugar. Pero tuvo que haber un cambio. Tenían que preparar. Yeshua vino a revelar su nombre, a enseñar principalmente ¿qué? Su Torah, y a enseñar sus principios a un pueblo o a una comunidad o a una entidad. Y vemos cómo gradualmente se fue llevando una multiplicación. ¿Para qué formar una comunidad o qué se forma a base de una comunidad? Número 1, en medio de una comunidad tenían que aprender a vivir en comunión. Cuando hay comunidad, se tiene que aprender a vivir en comunión.
¿Cuántos entendemos? Comunión los unos con los otros, convivir en comunidad, experimentar los unos con los otros, aprender a tratarse los unos a los otros, uno con otro, perdonarse, cargar las cargas uno del otro y tomar las cargas del uno del otro. Todo entra dentro de una comunidad. Tú y yo somos una comunidad, y dentro de esa comunidad somos llamados a tratarnos, relacionarnos y de cargar las cargas de los unos con los otros. Cuando a veces te digo, amado, toma el teléfono, llama a tu hermano o tu hermana que no vistes o que no está por ahí. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo a hacer? Aprender a tomar las cargas de uno del otro. De que el problema de él es mi problema. Su aflicción viene a ser parte de mi aflicción. Donde dice el libro de Hechos que ese pueblo dice que muchos despojaron y se dejaron ser despojados de sus bienes y de sus riquezas por amor a los demás. Eso demuestra el amor de medio de una comunidad, de llevar los unos, la unidad los unos con los otros. La formación es necesaria, porque sabes que es muy difícil tener comunidad sin amistad. Imagínate si no hubiera amistad en medio de la comunidad donde tú y yo nos reunimos. Desearíamos acabar y todos salir cada quien por su lado. Pero en medio de una comunidad es necesario que voltea con la persona que está a tu lado y dile: la amistad, convivir los unos con los otros. Y convivir significa a veces tardarse un poquito más. Cuando se termina, y poder preguntar a tu hermano: hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Tener relación, comunión los unos con los otros. ¿Cuántos entendemos eso? La palabra dice que debemos de ser como niños. ¿Qué hacen los niños? Si por ellos fueran todo el día, y te diría: pastor, ¿cómo vamos a estar jugando? Pero para ellos jugar es el interactuar y el tener relación con su amigo, con la otra persona que está a su alrededor. Yo me gozo a veces cuando andan los niños aquí corriendo al final del servicio. Amén, ¿verdad? Al final todo tiene un orden, de la casa de Yago. Todo esto nos habla acerca de una unidad. Y es difícil donde no hay amistad dentro de un matrimonio. Vamos a Marcos capítulo 14. Con esto quiero terminar porque el tiempo ya avanzó un poquito. Marcos capítulo 14. Marcos 14 versículo 29. Dice: entonces Pedro le dijo: aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré. El famoso: aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar, Padre. Adón, yo no. Todos cojeamos, amados, a veces del mismo pie. Aunque a veces tú y yo digamos: yo no soy como aquel hermano. ¿Yo cómo voy a ser igual que aquel? Tarde o temprano, ¿sabes dónde el Padre te va a probar? Y siempre lo he mirado y siempre ha sido una realidad. Y el Padre, a veces digo: Padre, permítame equivocarme, y nunca me he equivocado en ello. No sé si sea bueno o malo, ¿verdad? Pero cuando a veces uno dice: es que yo no soy así, y es que yo soy así, ¿sabes que el Padre termina probándonos en las mismas áreas? Y tarde o temprano, en aquello que yo dije que yo no iba a ceder y que yo no iba a hacer, es en las áreas por donde el Padre me pasa y me lleva, y donde me lleva a ver que yo también soy igual que el otro. Porque eso me muestra y eso me hace mostrar y reflejar un trato de Yahweh con mi vida, que hay cosas que yo también tengo que cambiar en mí. ¿Cuántos entendemos? Dijo: aunque todos lo hagan, yo no. Yo no te negaré, yo no lo haré. Él se estaba poniendo como principal. Padre, todos los demás te van a negar. Míralos. Hace falta que miras cómo son nada más, Padre. Mira su apariencia, yo no sé. Pero dice: yo no, sin embargo, yo no. ¿Sabes qué se estaba poniendo?
celos como el primero. Yo soy el principal de todos. Yo soy el bueno. De entre todos los que hay aquí, yo soy el bueno. Mas sin embargo también falló. Vamos a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículo 1. Dice: en aquel momento se acercaron los discípulos a Yeshua diciéndole: ¿quién es entonces el mayor el reino en los cielos? ¿Qué estaban diciendo? A ver, dinos. Dinos quién entre nosotros es mayor en el reino contigo. ¿Y sabes qué les dijo Yeshua? Y él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y dijo: en verdad os digo que si no se convierten y no hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Los desarmó. En otras palabras, Yeshua les dijo: tienen mucho que cambiar. Vamos por último, Mateo capítulo 20. Mateo 20, versículo 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, diciéndole o pidiéndole algo. Bien amorosa la mamá, ¿verdad? ¿Cuántas mamás son así? Amorosas, ¿verdad? Que no sean como la mamá de Zebedeo, los hijos de Zebedeo. Fíjate cómo fue, ok. Hay veces que queremos hacer todo por los hijos. No fueron ni los hijos, no fueron los hijos de Zebedeo ni nada, no. Fue la mamá, y mira lo que la mamá dijo. Dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, pidiéndole algo. Y le dijo: ¿qué deseas? Ella le dijo: ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y Yeshua le dijo: sí, como no son tan chulos y tan lindos tus hijos que tienen entrada y acceso libre. No, ¿verdad? Le dijo. Pero respondiendo Yeshua le dijo: no sabes lo que pides. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? Ellos le dijeron: podemos. Le dijeron: podemos. Y él les dijo: mi copa ciertamente beberéis, pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío. El concederlo, dice, no es mío el concederlo, sino que para quien ha sido preparado por mi Padre. Al oír esto, los 10 se indignaron contra los dos. Pero Yeshua, llamándolos juntos, así les dijo: ¿sabéis lo que los gobernantes de los gentiles enseñaron? Y se enseñorean de ellos. Vamos al versículo 28. Dice: así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida a rescate por muchos. En otras palabras, Yeshua le dijo: ¿en verdad quieren sentarse? Tendrán que beber de mi copa. Si quieren sentarse, entonces tendrán que pasar lo que yo paso. Entregar su vida por amor a otros. ¿Qué es lo que la mamá estaba diciendo? En primer lugar, mucho que podemos aprender de ahí. Hay cosas en nuestras vidas que tienen que ser renunciadas. En el reino de los cielos, lo que Yeshua les estaba diciendo, viene sufrimiento, quebrantamiento y negación a sus caminos. ¿Están dispuestos a seguirme? ¿Quieren sentarse verdaderamente a mi diestra? ¿Están dispuestos a padecer? ¿A derramar gotas de sangre como yo? Dice la palabra que nadie ha derramado gotas de sangre. Por más difícil que sea nuestro quebrantamiento y nuestra situación, dice que no hemos llegado a derramar gotas de sangre. Así es que si tú y yo decimos: Padre, es que tú no conoces el trato por el que tú me estás dando, yo te digo: el Padre lo conoce. Si Él derramó gotas de sangre en medio de su aflicción, Él sabe lo que es una aflicción. Y dice que no ha llegado el punto en el que tú y yo derramemos gotas de sangre tampoco. O sea, que no ha sido tan grande nuestra aflicción. Aunque a veces sí, pero no de tal manera. Porque se requiere, di conmigo, sufrimiento, quebrantamiento y negación
según nuestros caminos. Uno de los requisitos que no leímos en Isaías por el tiempo es retornar o tener un teshuvah a los caminos de Yahweh. Y con esto quiero resumir: para convivir, para una formación es necesario, o para vivir en una comunidad es necesario renunciar a los celos y entender principalmente que todos somos iguales. Entre más tomamos de su teshuvah, del arrepentimiento del Padre en nuestras vidas, menos celos, menos autoexaltación, y viviremos para agradarle a Él en todo tiempo. ¿Cuántos entendemos eso? A eso somos llamados, a vivir en un camino de teshuvah para que haya menos celos. ¿Cuántos entendemos que necesita haber menos celos? Tal vez tú pudieras decir: pastor, los celos son buenos porque le hago ver a la otra persona que lo amo tanto. Sí, pero los celos son producto de una inseguridad que se tiene que arreglar. Es bueno decir: siento celos por la persona, pero cuando se muestra a tal grado, es porque la vida de la persona o de tal persona necesita ser cambiada, necesita ser transformada, porque eso refleja cierto grado de inseguridad y de autoestima sobre su vida, que se siente que no es tan capaz o que no es tan suficiente para la vida de la otra persona, para poderle agradar y que esa persona pueda estar a su lado. ¿Cuántos entendemos eso? Y eso se necesita y se requiere cambio. Se necesita de transformación en nuestras vidas. Se necesita de una renovación. Quien es siervo para poder vivir, vamos a orar mejor por el tiempo, si no sigo compartiendo contigo. Padre, gracias, Padre, te damos por tu palabra, Padre, por tu instrucción. Padre, ayúdanos, Padre, a poder entender que somos parte, Padre, de uno con tu pueblo, y que somos, Padre, llamados, Padre, a vivir, Padre, y ser transformados, Padre, de nuestro carácter. Que podamos, Padre, dar la imagen y la semejanza tuya, Padre, en medio de un mundo perdido. Que en el nombre de Yeshua, como siervos tuyos, podamos, Padre, entender los planes y los propósitos, Padre, que hay sobre cada uno de nosotros, planes y propósitos tan especiales que tú has marcado sobre la vida de cada uno de tus hijos. Ayúdanos, Padre, a poderlos entender. Que podamos, Padre, someternos, Padre, a tu trato. Que pueda haber, Padre, menos de nosotros y más de ti, para que los planes y los propósitos tuyos, Padre, puedan ser cumplidos en nuestras vidas. Ayúdanos a que nuestra vida pueda ser cambiada y que pueda ser transformada. Que podamos, Padre, renunciar, Padre, muchas veces a aquello que nos rodea por ponerte primeramente a ti en primer lugar. Que podamos, Padre, ser un reflejo tuyo y que tú vives a través de nosotros, Padre, en el nombre de Yeshua. Que con el renunciar, Padre, de las cosas que cada uno, Padre, de nosotros conoce, y cada uno, Padre, la conoce dentro de sí y sabe cuáles son las áreas que necesitan ser cambiadas y transformadas, que esas áreas, Padre, las podamos rendir a ti, que tú las puedas transformar y que tú las puedas cambiar, y que tus planes y que tus propósitos sean realidad sobre nuestras vidas y no simplemente como un deseo tuyo sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Yeshua, y todos decimos amén y amén. Y así, con nuestras manos en nuestro corazón, Padre, yo te pido, Padre Yahweh, que seas tú, Padre, quien selle, Padre, tu palabra sobre nuestras vidas. Que al salir, Padre, de este lugar, no hayamos sido simplemente oidores, Padre, de tu palabra, sino que podamos, Padre, salir, Padre, como hacedores de ella. Que aquello que entendimos y aquello que tú hablaste a nuestras vidas en esta hora y en este día, podamos aplicarlo y que sea una realidad. Y que ciertamente, Padre, seas tú como aquel que martilla y que labra, Padre, nuestras vidas. Que nos puedas formar, que nos puedas moldear, y que podamos, Padre, ser
Padre, aquello que tú necesitas para que nuestras vidas y que mi vida y que la vida de cada uno de nosotros puedan ser esos vasos, Padre, que puedan cargar tu presencia para poder ganar a otros. En el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.